un niño en cuarentena debe quedarse en casa, si es posible en una habitación aislado, con un cuarto de baño independiente de los demás y siempre con su mascarilla. Cuando ha sido contacto estrecho de alguien enfermo. Contacto estrecho es toda aquella persona que ha estado durante más de 15 minutos a menos de 2 metros de un enfermo confirmado por PCR sin protección. Los niños menores de 6 años que no usan mascarilla son siempre contactos estrechos. Por eso en las aulas de infantil y las escuelas infantiles se establece lo de los grupos burbuja o los grupos de convivencia estable, porque si uno de los niños o la maestra son positivos, todos los niños son contactos estrechos. En cambio, en educación primaria y secundaria y los mayores que ya llevamos mascarilla, si hemos llevado mascarilla de manera correcta, no seríamos contactos estrechos. Ese siempre va a ser un contacto estrecho. Nadie en su casa va con mascarilla. Si su padre o su madre son positivos, eso es un contacto estrecho, con lo cual tiene que mantener cuarentena. El primo, con el que juega todos los días, no debería ser contacto estrecho si tiene más de 6 años y las cosas están bien hechas, porque no son convivientes y por lo tanto, cuando va a jugar a casa del primo o va a jugar con el primo al parque, si son mayores de 6 años deberían ir con mascarilla. En clase, en educación infantil y en la guardería son todos contacto estrecho porque no llevan mascarilla, y en educación primaria y secundaria son contacto estrecho aquellos con los que no ha estado con los que ha estado sin mascarilla. ¿Quién determina eso? Quien está con los niños, que son los profesores. El protocolo en Murcia, que es donde yo trabajo, dice que cuando hay un positivo en clase es el centro educativo quien determina quiénes son los contactos estrechos. Depende de cómo funcione ese aula. En un aula en el que hay distancia de seguridad entre las mesas, que los niños están todo el día con la mascarilla y que la profesora se organiza para que los niños almuercen sentados en su mesa, se quitan la mascarilla, se almuerzan, se vuelven a poner su mascarilla, tienen su higiene de manos y ya se van a jugar al patio y mantienen distancia social, ahí no hay ningún contacto estrecho. Pues estamos en las mismas. Si tú llevas a tu niño de 2 años al parque y en el parque ha habido un positivo con el que tú conoces, con el que has estado jugando un rato, ese niño es contacto estrecho. Si tú tienes un niño de 8 años que va al parque con su mascarilla, que ha seguido su higiene correcta de manos y en ese parque ha habido un niño con el que ha sido positivo, con el que él ha mantenido su distancia social, han estado con mascarilla y todo, con mascarilla bien puesta, no estoy con mascarilla, me pica la nariz, me quito la mascarilla, me toco la nariz, me vuelvo a poner la mascarilla y toco al otro niño. Entonces, en función de eso, ¿sería o no sería contacto estrecho? A día de hoy se hace PCR para determinar si tu niño tiene una PCR negativa, es un contacto estrecho y tiene el niño que iniciar la cuarentena. Si en esa PCR que se hace el niño es positivo, ya no es un contacto estrecho, es un caso, y si no tiene síntomas es un caso asintomático, con lo cual habría que hacer el seguimiento de un caso, ¿vale? A día de hoy eso es lo que se hace. Tanto si tu hijo tiene que mantener cuarentena como si es un caso sin síntomas, un caso porque le hemos hecho una PCR después de estar en contacto con alguien, es positivo, en cualquiera de los dos casos el niño debería mantenerse aislado en una habitación
El protocolo dice aislado en una habitación de manera ideal, con la puerta cerrada, con un cuarto de baño independiente, y que cuando saliese a las zonas comunes, que fuese lo menos posible, fuese con mascarilla. Eso se puede plantear en un niño quizá de 9 años, de 10 años, pero en un bebé de 8 meses o en un niño de 4 años es imposible tenerlo aislado 10 días, 14 días, los días que haga falta en una habitación. Un niño en cuarentena debe quedarse en casa, si es posible en una habitación aislado, con un cuarto de baño independiente de los demás, y salir a las estancias comunes lo justo y necesario, y siempre con su mascarilla. Y luego, por ejemplo, pues para el tema de la comida, de manera ideal, el niño debería comer a distancia, porque cuando se va a quitar la mascarilla, debería comer a distancia del resto de la familia.